Dicen, tan grande era la pudicidad del emperador Maximiliano que se retiraba solo sobre su silla agujerada al retrete, sin servidores ni pajes, solito. Tan grande era la pudicidad de Isabel de Castilla que murió de una úlcera que no quiso mostrar. Y Ana de Austria, pues esta hizo destruir cuadros indecentes por millones de la moneda de entonces. Y Luis XIII pintarrajeaba para cubrir los frescos de su cuarto. Nazareno mutilaba las estatuas para quitarles el sexo. El pudor, a lo largo de los siglos, se ha aplicado en campos diferentes. Lejos de nacer en el espíritu de un monje del siglo VI, explotó la vena latino-helénica, a la vez que el judeo-cristianismo. Luego, los viajes, el descubrimiento de América, revelaron a los europeos que había pueblos con otro pudor que el suyo. El pudor es un sentimiento complejo, difícil de definir. No solo es vergüenza ante la desnudez. Cada época ha privilegiado tal o cual aspecto del pudor. Entre permisividad y excesos. El Renacimiento del siglo XIX se abren a la desnudez artística y encierran la vida cotidiana en una cárcel estricta. En cambio, el medievo y el siglo XVIII, que cubren la desnudez en los cuadros, gustaban de las realidades reales. ¿Cómo es que se ha mirado el cuerpo desnudo a lo largo de los siglos? ¿Cómo se ha reaccionado ante un cuadro, ante la desnudez teatral o en la literatura? Miren, hay una definición posible del pudor en el diccionario. Dicen, es el sentimiento de vergüenza o de malestar que siente una persona ante lo que su dignidad parece prohibirle. Ahí cabe todo: pudor corporal, sexual, pudor de los sentimientos, pudor contingente o pudor permanente. Una de las formas más constantes del pudor es la que siente un hombre a mostrar sus lágrimas. En los caracteres de la Bruyère, leo: ¿de dónde viene que uno se ría tan libremente y que se avergüenza de llorar? El pudor de los sentimientos es paralelo al pudor del cuerpo. En el siglo XVII era de mala educación mostrarse desnudo ante alguien a quien se debía respeto. Pero no era nada de mala educación mostrarse desnudo ante un doméstico. Volteaban, giraban el rostro de lado, tanto para reír como para llorar, cuando estaban en presencia de aquellos a quienes debían respeto. El pudor aparece como una enfermedad. Sirve para disimular una debilidad, un ridículo. Ahora, las debilidades son asunto de moda. Durante mucho tiempo fue de moda ocultar sus virtudes. Foucault escribe, hablando de su padre, tenía un pudor natural que no le permitía abrir la boca sobre sus sentimientos. Saben que este pudor ya está olvidado hoy. Nos preguntamos, ¿para qué exhibir lo peor y ocultar lo mejor? Y sin embargo, esta fue la regla. Era indecente, por ejemplo, mostrar su gravedad o su angustia. Indecente hablar de sí mismo. Indecente hacer preguntas. Otros pudores fueron hablar del dinero. La vergüenza hacia su propia desnudez.
Nació de una época en que mostrarse desnudo era signo de debilidad o de ridículo. Hoy la literatura, las artes, la publicidad se han liberado del pudor corporal. Este ha desaparecido del campo artístico. El pudor se integra en la historia más vasta de la vergüenza. Llorar, quejarse, sonrojarse, rezar. El pudor de sentimiento está considerado como el dominio del hombre. La mujer privilegia el pudor corporal. Este pudor reinará hasta el siglo XVIII. Decían que era natural a la mujer, lo que llamamos hoy genético. En cuanto al hombre, debía mostrarse digno. El pudor sería el estado original de la mujer, omnipresente. Bueno, en la Grecia antigua nadie podría imaginar desnudas a las mujeres en el estadio. Órganos vergonzosos. Impudicus es el nombre que se da al dedo mayor, el más indiscreto. Este sentido se mantendrá hasta el siglo XVII. Del 16 al 18 se dice púdico o decente. Se dice que Juana de Navarra era impúdica por haberse casado 4 veces. La historia de un sentimiento se hace a través de la historia de actitudes, de comportamientos. Y estos son muy ambiguos. A través de los siglos cambian los pudores según las clases sociales. Las clases populares son en general hostiles a la desnudez artística. Las esculturas del Renacimiento, estoy pensando en Miguel Ángel, por ejemplo, encontraban mucho más hostilidad en el pueblo que en las autoridades, no digo civiles, incluso religiosas. En el siglo XVIII son los pequeños burgueses los que se escandalizan de las pinturas. Napoleón III, en el siglo XIX, exige que sean expuestas en el Salón de los Rechazados, así se llamó, el Salón de los Rechazados, las obras que fueron censuradas por el jurado del Salón Oficial. Es decir, el más alto poder no tenía el pudor que tenían los jurados. Aún hoy la censura popular es mucho más severa que las tijeras del gobierno. En cambio, las clases dominantes, aristocracia, luego burguesía, se muestran hostiles al desnudo cotidiano, condenan los baños, cierran los bordeles. La desnudez de primer grado, a la cual se enfrenta el hombre de la calle, parece vulgar para los que pretenden estar arriba, encima de esto. En todas las épocas, la marginalidad hablará el lenguaje de la desnudez. El provocador quita su ropa. Será la actitud de los artistas, los naturistas, los hippies en los siglos de la moral burguesa. Unas causas contingentes a veces han llevado a reacciones que se parecen al pudor. Así, por ejemplo, cuando se taparon las tinas. No sé si ustedes vieron unas imágenes de estas tinas con una tapa como zapato, como bota. Por ejemplo, cuando se prohibió la prostitución en el siglo XVI, era por la aparición del sífilis o por el Concilio de Trento. Cuando, en cambio, Francisco II, en un año de reinado, logró la reforma de la prostitución, era porque las condiciones hacían aceptar esta reforma. Desde los primeros viajes intercontinentales, la gente se dio cuenta que existen algunos pueblos que vivían naturalmente sin pudor. Montaigne, Cyrano de Bergerac, entonces empiezan a preguntarse, oiga, ¿por qué avergonzarse de dar la vida y no avergonzarse de quitar la vida? Los salvajes que no conocen el pudor les responden, no han recibido la gracia. Y Montesquieu dedicó un capítulo del Espíritu de las Leyes al pudor natural. Pero está obligado a reconocer que esta ley pretendidamente natural no está universalmente aceptada. Y entonces el gran Montesquieu dice, cuando algunos climas, es decir, el calor,
violan la ley del pudor natural. Es el legislador quien debe hacer leyes que obligan la naturaleza y el clima. Es formidable. Esto es la ley natural impuesta por el legislador. Voltaire se pone a reflexionar sobre el pudor. Dice, la ropa habría nacido de la necesidad de protegerse del frío. Y agrega, ojalá no lo hubiera agregado, agrega que para las mujeres la ropa habría nacido para ocultar su menstruación. Diderot dice, el pudor nació del instinto de propiedad. Cuando la mujer se volvió propiedad del hombre, el sentido de propiedad, entonces la cubrió. El hecho es que la filosofía del siglo XVIII destruye la ilusión que fue el caso durante todos los siglos anteriores de un pudor natural. Los enciclopedistas Balzac, Stendhal, son partidarios de un pudor aprendido y reducen el pudor a su componente sexual. En cambio, Scheler es adversario del pudor aprendido. En todo caso, aprendido o no, natural o no, hay que cuidarse de las tesis demasiado reductoras. El pudor sexual, el más común, se integra en un pudor más general que cubre sentimientos, actos, actitudes, situaciones. El pudor aparece como una vergüenza anticipada, un rechazo preventivo. Es un producto de la civilización, un pudor sacro que fue predominante en la antigüedad griega. Resurge por momentos en la historia de la cristiandad occidental, especialmente en el siglo XVII, y murió oficialmente en el siglo XIX, cuando triunfó el pudor individual. Pensar en la desnudez en la Grecia antigua es pensar en el desnudo magnífico, músculos en movimiento. Según la tradición, el pudor le quitó su victoria al atleta Orcipio, porque su sodma, su taparrabo, se habría abierto justo en el momento en que iba a ganar la carrera. Y entonces se decidió que los atletas correrán desnudos. Y a las mujeres se les prohibió entrar a los estadios bajo pena de muerte. La desnudez no aparece entonces como un estado primitivo, sino como una victoria sobre un prejuicio. Para Platón, para Heródoto, Tucídides, la vergüenza del cuerpo es una prueba de barbarie. Partiendo del estadio, esta apudor llenó la vida cotidiana. Heródoto se burla de los egipcios, dice que hacen todo al revés. Y miren lo que es hacer las cosas al revés para Heródoto. Ocultan sus necesidades naturales en sus casas, pero comen en la calle. Híjole, el arte traduce entonces este orgullo del cuerpo. La vida cotidiana también da múltiples ocasiones para evocar la desnudez. Otros tipos de pudor se manifiestan en los griegos. El más importante quizá es un pudor sacro. Por ejemplo, no se puede penetrar en un templo sin haberse purificado si se ha tenido un comercio carnal, relaciones sexuales con una mujer. Esto lo encontramos en el Islam. Bien, cuando Medusa fue violada por Poseidón en el templo de Palas, sus pelos fueron cambiados en serpientes. El pudor nació de la mancha, no de la vergüenza. Se ha violado un tabú religioso, no una regla moral. Los cristianos heredan este pudor sacro, que exige que una iglesia sea consagrada después de todo acto considerado como sacrilegio. Cuando el código legaliza la noción de pudor, su carácter sacro desaparece. Pero algunas actitudes siguen inspirándose de esta forma arcaica del pudor. Por ejemplo, cuando se prohíbe la entrada de la iglesia a los turistas en shorts. En el Islam, por ejemplo, una mujer tiene que lavarse después de la menstruación para poder hacer aceptar su rezo. Después de parir, tiene que esperar que esté limpia de sangre para que sea aceptado su rezo y su ayuno.
El hombre que ha tenido relación sexual con una mujer tiene que lavarse antes de poder rezar. Este es pudor sacro. El otro pudor en la antigüedad es el pudor social. El hombre libre no tiene el mismo pudor que el esclavo. Por ejemplo, nadie se siente ofendido de ver a un esclavo o un campesino mostrar sus muslos cuando está trabajando. El hombre desnudo no choca. La mujer desnuda sería escandalosa. Los atenienses, por ejemplo, se burlan de las mujeres de Esparta porque sus vestidos son demasiado cortos. Pero cuando sorprenden a una diosa desnuda, los textos nos dicen qué pasa. Son cambiados en animales, en ciervos, o se vuelven ciegos, o mueren. Gravísimo el asunto. En un principio, el pudor bíblico tiene una dimensión sagrada, concierne la desnudez y está ligado al respeto. La desnudez del Padre no es cualquier desnudez. Acuérdense de Job. La principal característica del pudor judío fue tomada prestada a las civilizaciones mesopotamias. Es la relación establecida entre carne y pecado, que la civilización occidental jamás logró olvidar. La conciencia de la desnudez introduce la noción del pecado de la carne, que será la base del pudor moral. Las grandes direcciones del pudor occidental están en la Biblia. La República Romana fue fiel a la pudicitia, en cuyo honor edificó 2 templos para la pudicitia. César, al morir, recoge su toga para cubrirse, para ocultar su cuerpo desnudo. La primera Biblia del pudor la redactó Cicerón en el capítulo 35 de su libro de los deberes. Dice: las partes de nuestro cuerpo destinadas a las necesidades de la naturaleza o que tienen un aspecto feo han sido cubiertas, está pensando en los pelos, o ocultas. Lo que la naturaleza ha disimulado es lo que hay que guardar en secreto. En cuanto a estas partes cuyo uso es indispensable, será indecente decir lo que no es vergonzoso hacer en secreto. Es decir, se puede ir al baño pero no hablar de ello. El medievo cristiano vivirá sobre esta doble herencia. A los romanos pedirá prestada la vergüenza moral de la desnudez y del pudor natural. A los judíos pedirá prestada la mancha carnal. Los primeros cristianos han conocido los excesos de un imperio en decadencia. No han conocido la noble virtud de Cicerón. Elevarse contra la desnudez pagana se inscribe para estos primeros cristianos en el marco de una lucha contra el paganismo. San Agustín define el pudor, aquello que nos hace sonrojarnos de nuestra desnudez. Hubo unas sectas, las primeras sectas alaban el nudismo, estimando que Dios nos ha creado desnudos. A esos Agustín responde: aún los esposos púdicos pueden sentir vergüenza. Un hombre se avergüenza de aparearse con su mujer ante alguien, aún si sabe que Dios mismo ha creado este proceso natural e instaurado el matrimonio. No es avergonzarse de la obra de su creador, porque esto sería ingratitud, sino de sus propios actos. Está bien engendrar hijos, pero es pecado consentir a la voluptuosidad únicamente para la satisfacción de la carne. En los monasterios, las camas estaban separadas, las luces estaban prendidas en permanencia. Para cambiar de ropa, poner la ropa de noche, los monjes y las monjas se contorsionaban de una forma loca para no mostrar 1 centímetro de carne desnuda. Todo esto era una respuesta al paganismo y a la sexualidad. El sistema cristiano se instala. La desnudez que vemos es la imagen de un Cristo en la cruz, el martirio de los santos, Adán echado del Edén, Daniel en la fosa de los leones. Confusión es una carne que sufre, es una carne torturada. Estar desnudo es ser vulnerable.
La desnudez ya no encarna la energía de los griegos. La ropa es una protección. Por supuesto, nada puede ser ocultado a la mirada de Dios, pero la vida social es vestida. Quitar el hábito es ser asimilado a una herejía. Además, algunas sectas, por ejemplo, los fraticelos del siglo XIII, por ejemplo, los begardos en el siglo XIV, por ejemplo, los chorlupinos a finales del XIV, todos ellos se desnudan. Es un rechazo consciente del orden social simbolizado por la ropa y la moral sexual. El loco pierde conciencia de su dignidad y reencuentra sus instintos animales. No, fíjense, no se representa el sexo de los santos, ni de Cristo. Se representa el sexo de los hombres que están llevados por las aguas del diluvio. Sus órganos sexuales simbolizan su pecado. La carne es ante todo símbolo de vulnerabilidad, opuesta al espíritu. Es la parte baja, vergonzosa del hombre, el sitio del sufrimiento. La desnudez mostraba, es un castigo, es una humillación. Por ejemplo, se paseaba al condenado desnudo. Si se fijan en los cuadros, los condenados en el momento del juicio final están desnudos. Los elegidos están vestidos. Noé salvado está vestido. Los que lleva el agua están desnudos. La carne es impura, es la carne de la mujer, del diablo, de los heréticos. A estas desnudeces conscientes se opone la carne en su inocencia. La desnudez vivida es aceptada en el baño. Un cierto apudor es aún posible. Es la inocencia de Adán antes de la culpa. Es la desnudez del bautismo primitivo. El pudor medieval está ligado a una toma de conciencia de la desnudez. Depende de la mirada del otro y a veces de la suya propia. El desnudo no es un impúdico. Se vuelve impúdico si muestra las cosas. El pudor tiene una dimensión religiosa. Piense en las procesiones. El hombre descalzo y en camisa se le considera como desnudo. Marca la distancia que lo separa de la majestad divina. En el siglo XIX el pudor se desacraliza y es así como nació el pudor moral actual, sin distinción de lugar, condición social o de elevación espiritual. Y el pudor tiene que adaptarse a esta nueva concepción. Este hecho único en la historia de la civilización que tenemos hoy, una mujer y su cuerpo están en el centro del discurso. Se quiere hacer la propaganda para un carro y hay una mujer desnuda encima. Lo que ayer era la aliada del diablo se ha vuelto un modelo de cultura. En el medievo, el redescubrimiento del cuerpo está limitado, fíjense. Es muy aleccionador fijarse en los cuadros. Los pechos están exaltados. Pero a partir de la cintura para abajo, sigue siendo el dominio de la sociedad. Las epidemias de peste parecen condenar la liberalización de las costumbres. Los predicadores invocan la ira divina. En el Renacimiento, el David de Miguel Ángel servirá de referencia a los artistas de toda una generación. La carne ya no es sufrimiento, se ha vuelto energía, fuerza apacible. El desnudo, pintado o esculpido, sin embargo, no evoca ninguna realidad cotidiana, como era el caso en la estatuaria griega. Porque es un modelo antiguo resucitado. La desnudez sin el pretexto de la imitación antigua sigue escandalizando. Hay una distorsión entre arte y vida cotidiana. Y además el Renacimiento es falócrata. Fíjense, el Renacimiento fue quien inventó la cremallera, el cierre proeminente. Piense cómo se habla de la ropa en la época de Shakespeare. Romeo y todos sus compañeros andan con esta ropa
que les pega al cuerpo como calcetas de bailarina y un cierre, una cremallera, pero impresionante. Además, es el Renacimiento que inventó el calzón para la mujer, para volverla asexuada. Montaigne cree que la desnudez femenina apaga el deseo, lo enfría. Piensa que una mujer seduce más por lo que oculta que por lo que muestra. Para Montaigne, el placer femenino impide la fecundación y la superioridad masculina se traduce incluso en materia seminal. Hay que esperar hasta finales del siglo XVII para reconocerle a la mujer un papel activo en la generación. Antes era un simple receptáculo. Se forma la imagen de la mujer caliente cuyo deseo está oculto, como sus órganos están ocultos. No están ventilados, dicen, como los del hombre. Y sobre esta base se establecerá la teoría de la histeria. La valoración de la carne es de origen helénico. El deseo es judeo-cristiano. Varias concepciones de lo desnudo cohabitan. De la corte, del artista, del pueblo, de los protestantes, de los devotos. Las primeras leyes sobre la decencia en los baños de río datan de 1541. Se prohíbe la prostitución en 1560. Se tapan las tinas. El primer índice de libros condenados es de 1543. Se restablece la Inquisición en 1542. Se funda la Compañía de Jesús, los jesuitas, en 1540. Se abre el Concilio de Trento en 1545. Incluso la medicina viste los dibujos anatómicos después de 1550. Y nace una reflexión teórica sobre la desnudez y el arte. Ya se distingue entre arte profano y arte sacro. Se encalzonan las pinturas, se castran las estatuas, se pinta la espalda, no el pecho. Se esconden modelos anatómicos y se busca más los modelos hembras en lugar de hombres porque son menos chocantes. Miren, a partir del momento en que se saca de la lengua las palabras consideradas como sucias, a partir de este momento nace el erotismo en la literatura. La prohibición engendra la transgresión y esta es un destape. El descubrimiento de América había llevado a un cuestionamiento profundo de las mentalidades, por la existencia de salvajes que no conocían este pudor pretendidamente natural. El siglo XVII habla del papel de la etiqueta, reglamenta el pudor. Nace el academismo, aniquila la desnudez artística. El barroco divide la lengua en palabras nobles y palabras vulgares. Nace un nuevo sistema de pudor, artificial, pero estable y coherente. Para imponerlo salen los manuales, para reglamentar la vida, una jurisprudencia de buenas costumbres. La corte empieza a cuidar su lenguaje, su apariencia, su orina. ¿Que ustedes se imaginan que los nobles de antaño eran realmente nobles? No, hombre. Los salones han contribuido a mejorar las costumbres de la aristocracia. Empiezan a chocarse, a sentirse chocados por los baños desnudos. Se interrogan sobre la decencia del matrimonio, comparado con la antigüedad, mientras que antes el pudor aumentaba a medida que uno se subía en la escalera social y espiritual. Lo contrario pasaba en el siglo XVII, por ejemplo. Piense, arriba el rey no tiene ningún pudor. Puede recibir sentado en su retrete. Puede cambiar su camisa en un cuarto lleno de gente sin ofender a quien sea. Las grandes damas, los grandes señores de la nobleza pueden recibir a sus inferiores en su baño o sobre su silla agujerada. Es por ellos, estos mismos nobles, es un honor ver al rey en su intimidad. Además, compran a veces este honor y se les otorga con un certificado. Tienen el derecho de asistir al gran despertar del rey, es decir, cuando se siente en el retrete. El de pequeña nobleza y más aún el burgués. Estoy utilizando la palabra burgués como se usaba en el siglo XVII. El burgués es el pueblo.
es el de abajo. Estos están sometidos a un pudor extremo, prohibición de mostrar 1 centímetro de piel, de desvestirse. Más abajo en la escalera social hay la servidumbre. Estos parecen ser objetos, no cuentan. Se puede desvestir frente a ellos, ir al baño frente a ellos, no existe. Se puede desvestir frente a ellos, ir al baño frente a ellos, no existe. En el siglo XIX, en cambio, hay que tomar en cuenta el pudor de los domésticos. En el siglo XIX la imaginación juega más que la vista en la ofensa al pudor. Un gesto, el ruido del agua del baño que uno jala, la presencia de una bañera, aun si está tapada, bastan para sugerir la desnudez prohibida. Pero volviendo al 17, se mutilan las estatuas, se queman los cuadros. El pudor del 17 es esencialmente iconoclasta. Es una dialéctica hipócrita. La modestia, así se le llama, es asunto de mujeres. Hasta el siglo XIX los hombres se permiten nadar desnudos en los ríos. Es más, se les permiten defecar en las calles. Las mujeres, por esencia, no pueden ser indecentes sin perder su naturaleza de mujer como mujer. Las prostitutas, por ejemplo, ya no son mujeres. La mujer es siempre, por naturaleza, socialmente superior al hombre. A rango igual en la jerarquía aristocrática, es superior. Mostrarse desnudo o desordenado incluso ante una mujer es tan grave como ante un superior. Es así como nació el pudor masculino. Fue muy tardío el pudor masculino. Hasta entonces lo desconocían. En el siglo XVI se reían, como les dije, de la pudicidad del emperador Maximiliano. Sacudidas. Por eso a los antropólogos no les gusta mucho hablar de la risa de los pueblos que estudian. Lo risible, lo cómico, el humor, la risa no serían serios y dignos de investigación. Estarían perdidos en el campo de las futilidades de la vida social. Esta se limitaría a la organización social, parentesco, economía, política, ideología, cultura material. Es como si lo cómico, la irrisión, pertenecieran a esta región oscura, indefinida de los hombres. Pero esta comunicación facio-vocal, que expresa placer, agresividad, angustia, valdría la pena ser observada. Primero, algunas cuestiones simples que se aplican a cualquier grupo social. ¿Quién ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De quién? ¿De qué? ¿Con quién? ¿Quién causa la risa? Me puse a releer mis etnógrafos. Y cómo aburren. Los que no aburren son los buenos. Levi-Strauss, por ejemplo. Margaret Mead. Bien. Sobre diferentes grupos, tiempos, lugares. Dicen mucho. Para América, Levi-Strauss estudió el caso de los indios de Brasil llamados Nambiquara, una de las formas de organización social y política más pobres que es posible concebir. Entre las obligaciones del jefe está el que debe ser alegre, divertido, romper con la monotonía del grupo. Las referencias obscenas, escatológicas, causan risa. Los juegos dudosos como escupirse en la cara también causan risa. Se ríen del comportamiento de los futuros esposos de unos niños cuyo parentesco prescribe el matrimonio. Los asuntos amorosos son generadores de risa. El jefe y los animales domésticos tienen como función, entre otras, el de divertir al grupo, hacerlo reír. Y la risa se asocia a la seguridad, la convivialidad, la complicidad social. Levi-Strauss nota la existencia de una relación entre las formas de lo risible y la pobreza de la organización social. Pero por supuesto, mientras más elaborada la organización social, más cambian las formas de la risa. Si el carácter de esta organización es rudimentario en la cultura material, en lo político, en lo económico, la risa también sería rudimentaria. Aparte de la sexualidad, que es el tema risible primordial,
Las desviaciones psicosociales en relación con las normas admitidas, respetadas, constituyen otro objeto de lo risible. Por ejemplo, el hombre se identifica con la práctica de la cacería, la mujer con la colecta. Un hombre que no sería cazador y cargaría con un cesto sería burlado, objeto de risa. Entonces, sexualidad más desviación social causan risa. Esta aparece entonces como una de las modalidades eficaces de control social. Entre los Hopis de América del Norte, los adultos, por ejemplo, tocan al sexo del niño masculino para causarle risa. Se juega con los animales, a sus costillas. Ahí también la sexualidad está al servicio de la risa. Sirve para desvaluar al otro. Lo cómico entre los Hopis toca al universo sagrado, la sexualidad, los infortunios y desgracias, los hombres y las mujeres, los extranjeros, los marginales, los animales. Paródianse, mofan. Tienen payasos que castigan a la gente de su mala conducta riéndose de ella. El payaso puede decir y hacer casi cualquier cosa impunemente porque su misión es sagrada. Pasamos a otra zona del mundo. Entre los samoanos de Oceanía, la irrisión reviste una forma de hostilidad dirigida hacia los del pueblo vecino. Participa del control social, supervisa las prácticas sexuales, denuncia las desviaciones. La risa es un guardián del orden social. Se ridiculiza al hombre que se abstiene de participar en las actividades comunes. Aquí también se aprecian las obscenidades. El tema de la sexualidad es esencialmente risible prácticamente en todas partes. Otro tema predilecto es el que se observa en otros grupos étnicos. El foráneo es risible. ¿Por qué? Porque no es como yo. Mire tú, porque es diferente. La risa sirve así como arma de exclusión social, como agente de control de las costumbres. En el Medio Oriente las situaciones risibles subrayan con placer las insuficiencias del extranjero comparadas con la maestría propia en algunos campos de la experiencia del saber. Se juega sobre la oposición musulmán-cristiano. Los beduinos son particularmente sensibles a lo ridículo. Este surge de la desviación social, de la extranjería y de la sexualidad. Sin embargo, no se encuentran ahí profesionales de la risa como entre los Hopis. En el sureste asiático, ahí dan risa las insuficiencias lingüísticas del extranjero, su propia lengua, la distancia cultural, sus prácticas singulares. A menudo se concentra la risa contra un chivo expiatorio. En África se percibe la risa como una manifestación explosiva de vitalidad. Desde el nacimiento hasta el destete, el niño es un ser frágil. No debe atraer sobre él la atención de las potencias malvadas. ¿Y cómo las atrae? Pues si se pone a reír, entonces las potencias malvadas lo ven. No debe reír. Además, la risa no figura como un signo positivo de las interacciones padres-hijos. Este tipo de relación está marcado en las sociedades africanas por el respeto, la distancia, contrariamente a la relación entre generaciones alternadas, por ejemplo, abuelo-nieto. Estos sí pueden reír. También pueden reír cuando están en la misma clase de edad. La diferencia de edad implica respeto. Y hubo un estudio terrible sobre los Ik de Uganda, quienes vivieron una degradación física y una perturbación social por causa de una hambruna trágica. Ahí, entre los temas risibles, están el hambre, la gentileza, la generosidad, porque son cualidades anormales, la decadencia y el sufrimiento del otro o de sí mismo incluso, los comportamientos foráneos. La risa se ejerce a costa de los débiles, niños, viejos, mujeres, marginales. Se observan unos hombres sentados, por ejemplo. Miran con impaciencia cómo un niño gatea hacia el fuego y se ponen a reír cuando el niño pone su mano entre las brasas. Alguien cae, se ríen de él, especialmente si es viejo, débil o ciego. La madre ríe a costa de su hijo que se lastima.
Los niños se ríen de los viejos, les lanzan piedras mientras que los viejos se acurrucan en bola para protegerse. Otros viejos parecen encontrar cómico que se les atormenta. Les hace caer, les quita la comida de la boca, como si fuera absurdo de su parte obstinarse en vivir. El espectáculo que constituye la vejez, la debilidad, era risible. Y ellos se reían como los demás. Un grupo de hombres se burla de las mujeres, de su voz, de sus gestos. Se ponen a hablar de sus aventuras sexuales, sus desgracias, sus debilidades. ¿Qué es lo que hay que pensar de estas risas que se dan en un contexto social y cultural trágico, desordenado? Estoy tratando de entender. En el individuo hay un placer inherente a mantenerse adaptado al grupo, en condiciones existenciales muy dolorosas. Si se compara con el fracaso del otro que no puede seguir adaptado, esto le causa placer. Por eso los fuertes se ríen de la debilidad del frágil. Se trata del triunfo de la maestría en una situación penosa. La risa corresponde a una defensa. Ante la decadencia humana, la risa sería vida. Hay irrisión hacia la decadencia de los viejos. Es un instrumento de sobrevivencia. Es aterrador. Es así. El hecho es que uno no se ríe de la misma manera, de las mismas cosas, de una sociedad a otra, de una época a otra. Cada sociedad fabrica su risa. Sin embargo, hay invariables cualesquiera que fuera el contexto cultural. Y las invariables que notan los antropólogos son sexualidad, extranjería. Se repiten en todas partes, aún en las sociedades más avanzadas. Aquí apenas ya me queda el tiempo para notar una cosa muy importante. Hay un marco para la risa, como unos santuarios de la risa. Se le institucionaliza para permitirle circular. Existen las fiestas, que son como un paroxismo de la vida social. Las fiestas agrarias de invierno, de primavera, de las sociedades primitivas. Ahí se refuerzan las normas y la ley por la práctica ritual de una inversión, de una rebelión momentánea. Por ejemplo, los esclavos durante un día se vuelven amos, los amos se vuelven esclavos. Las mujeres durante un día se vuelven los que mandan en la sociedad, un día nada más, una inversión. Había una fiesta anual en Babilonia en que se volteaban las posiciones, luego el esclavo, rey por un día, era crucificado. Su poder desencadenado durante un día había sido un falso poder, un desorden que impone la necesidad de restaurar la regla. Lo mismo por la fiesta de las mujeres. Tenemos en el mismo espíritu las cronias griegas, las bacanales, las saturnales romanas. En el medievo había una fiesta de los locos entre Navidad y Reyes, en las ciudades que tenían una catedral. Ahí se elegía a un obispo, un papa, un rey de los locos. Se volteaban de las maneras de ser habituales. El carnaval era otro medio ritualizado de liberación popular, así como las fiestas foráneas. Los juegos constituyen el segundo gran marco institucional. Y entre todos los pueblos hay mitos cómicos. Y hay profesionales de la risa. Hablando, el hombre imita a Dios. Erasmo busca la restauración del latín puro. El gran Rabelais recomienda la experiencia directa de la vida. Montaigne aconseja lo mismo. En 1600, Enrique IV impone reformas. Prosperan los colegios trilingües. Las tres lenguas de entonces eran el hebreo, el griego y el latín. Las encontramos en Lovaina, en Alcalá. La revolución protestante emprende una revolución de la educación. Luther escribe: la prosperidad de una ciudad reside en la educación. La escuela debe ser abierta a todos. Si se usa tanto dinero, dice Luther,
si se usa tanto dinero para comprar máquinas de guerra, ¿por qué no usar igual cantidad para alimentar a los maestros de las escuelas? Reclama que cada niño pueda ir a la escuela con la ayuda de un asesor suyo, Melanchthon. Luther organiza las escuelas de Sajonia y de Turingo. La reforma inicia una época nueva. El Estado toma a su cargo la educación. En Inglaterra, la Iglesia creará las llamadas public school. La public school solamente tiene de público el nombre. En reacción, tenemos a la Reforma Católica a partir de 1540. Se desarrollan los colegios de jesuitas. La burguesía creciente deseaba dar una formación a sus hijos. Y los jesuitas definen el programa y los métodos de una educación gratuita, pero elitista. Una autoridad fundada sobre el conocimiento. Éxito de los colegios de jesuitas. 125 en 1574, 252 en 1640, con más de 150.000 alumnos. Había 2 ciclos, el primero con 3 clases, gramática, humanidades y retórica, el segundo con 3 de filosofía y 4 de teología. Los colegios presentaban una enseñanza a la vez secundaria y superior, con una amplia cultura general. Había bibliotecas. Los alumnos viven con sus maestros. Un sistema de composiciones, de disputas, de concursos, de premios provoca la emulación. Los alumnos se agrupan por 2, cada uno tiene en el otro a un rival. Los jesuitas fueron extraordinariamente psicólogos. Nunca se olvidaron que el hombre es un depredador y que el hombre funciona por competencia. Instituyen el sistema de revisiones cotidianas, mensuales, trimestrales, anuales. Se utiliza mucho el tema corto. Estos son los procedimientos que inventaron los jesuitas y de los cuales hemos heredado. Los jesuitas utilizaban también al teatro como un elemento de educación. Temas y escenografía, con un sentido agudo de la psicología. Repito, los jesuitas fueron realmente los grandes educadores de la juventud moderna. Siglos XVII-XVIII. La educación sigue siendo limitada a pocos beneficiarios. El pueblo solo tiene una formación sumaria, que les dan unas escuelas alrededor de las parroquias. Lectura, escritura, nociones de cálculo. Lo importante es el catecismo y el canto de iglesia. Estas escuelas, llamadas de caridad porque son gratuitas, estaban organizadas por las comunas o gracias a unas fundaciones que se multiplicaban. Los maestros estaban aprobados por el ecólatra designado por el obispo. Eran maestros mediocres, mal retribuidos, vivían en una situación precaria. Destaca la obra aquí de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, creada en 1684 por Juan Bautista de la Salle, para los niños de las clases trabajadoras. Tómenlo como de una manera bastante simple. Los jesuitas educaron a la burguesía. Los lasallistas quisieron educar a las clases más pobres. Para formar a los maestros, se organiza una enseñanza profesional que preparaba también al comercio y a la industria. La disciplina exigía el silencio, sustituía la formación colectiva a la enseñanza individual, pero aún estamos muy lejos del tiempo en que la educación sería un derecho, no solo una caridad. Hay que destacar aquí los méritos del pedagogo moravio Comenius Komensky, autor de un plan universal de la educación global de los niños y de los adultos que marcará por 3 siglos los manuales de aprendizaje. También hay que destacar el ejemplo de ingeniosidad pedagógica de la tutora de los hijos de Felipe de Borbón. Utilizaba la linterna mágica, hacía construir maquetas de máquinas, ponía a sus alumnos en el juego activo de las obras de teatro. Todas las prácticas de las escuelas activas, finalmente.
Pero esto era solo práctica aristocrática. La educación seguía siendo fija y abstracta. La escuela persistía en ignorar los progresos y desconocer el método experimental. El latín reinaba. Contra este viejo ideal protestaban en Inglaterra Francis Bacon, quien proclamaba el valor del estudio de la naturaleza, al igual que Descartes, quien definía el método. Miren lo que decía Descartes. Recibir por verdadero solo aquello que reconozco como tal. Esto daba en la torre al principio de autoridad. Dividir, sigue Descartes, dividir la dificultad en partes para resolverla mejor. Llevar el pensamiento por orden, de lo más simple a lo más complejo. El método. La duda, la investigación libre, las exigencias del método van a ser los instrumentos eficaces de la formación. El método importa más que los conocimientos. La marcha hacia la verdad importa más que la verdad. Se retoma la crítica positiva de Comenius. Instruir no es inculcar una suma de palabras, de sentencias, de opiniones. Es abrir el entendimiento. En general, estos puntos de vista no estaban seguidos. A mediados del siglo XVII, los jansenistas siguieron una inspiración parecida. Usaron de ejercicios como los diálogos, narraciones, historias. Buscaban una formación de la inteligencia, del carácter. Usar de las ciencias como un instrumento para perfeccionar la razón. Sus escuelas fueron cerradas en 1661. Pero se avanza. Está duro, pero se avanza. En la segunda parte del 18, todos los colegios poseen su gabinete de física. Se limitan, sin embargo, a la física general, es decir, a las disputas sobre los sistemas del mundo. El espíritu científico está aún ausente. Construir en otra escuela mi ilusión. La educación moderna nace de la Revolución de 1789. Tenemos nuevas relaciones entre las clases sociales. Tenemos evolución de la vida económica. Tenemos la civilización técnica que exige la información de un mayor número. Tenemos transformación de las ideas, de las costumbres, racionalismo. Tenemos una idea de unidad nacional e incluso universalismo. A finales del 18 tenemos tres corrientes. La primera corriente educativa se debe al inglés Locke. ¿Qué quiere Locke? Dice, el saber solo procede de las percepciones. Las virtudes o capacidades pueden ser desarrolladas desde fuera por la formación de costumbres. La educación debe apoyarse en la curiosidad. Eso dice Locke. Segunda corriente, Jean-Jacques Rousseau. Se inspira de Locke en su gran obra educativa que se llama El Emilio. Funda la educación sobre la psicología y la naturaleza. Instala el niño en el centro de todas las consideraciones pedagógicas. Dice Jean-Jacques Rousseau, no se conoce al niño. Se busca siempre al hombre en el niño, sin pensar en lo que es antes de ser hombre. Rousseau descubre las leyes psicológicas. El maestro debe respetar el orden del desarrollo natural, de las facultades, de los intereses. El niño no es un enano, no es un adulto en miniatura. Hay que utilizar el deseo de crecer, no la disciplina mal aceptada. Los castigos no cambian al ser, lo pervierten. Dice Rousseau, la educación preconizada por Rousseau respeta al niño. El Emilio será un buen ciudadano, un buen padre, buen trabajador. La religión misma es social. Inspira el amor fraterno, la conciencia del deber, el respeto de la dignidad soberana del hombre. Los libros conservan su lugar, por supuesto, pero no despiden a la experiencia personal. Rousseau preconiza el método activo. Inspirará al educador suizo Pestalozzi, quien funda la educación sobre la psicología atenta de los niños. Se dedica a los más pobres, reclama una educación elemental universal,
Para Pestalozzi, la observación, la percepción sensorial son la base del saber. La instrucción empieza con la experiencia inmediata del medio, relacionada con el lenguaje, el ejercicio práctico de las buenas costumbres, de las virtudes, constituirá la base de la moral vivida. Rousseau había dado un oficio a Emilio, marcando así el valor del trabajo. Por fin, la tercera corriente del pensamiento prerevolucionario educativo serán los enciclopedistas. Los enciclopedistas darán toda su consideración a los oficios, a las técnicas, devuelven su dignidad a las artes mecánicas. Aparecen unas actitudes utilitarias que quieren restaurar, dicen, el honor de la mano. Diderot reclama la prioridad para las ciencias. Luego, Danton, el gran revolucionario, anuncia: los niños pertenecen a la República antes que de pertenecer a los padres. Se camina hacia la nacionalización de la enseñanza. La fundación de las escuelas militares fue una gran experiencia para perfeccionar la enseñanza pública. La revolución define la educación como un asunto de Estado. Debe unir las ciencias útiles a la moral, letras, lenguas. Se establecen 3 grados de educación. Se trata para el Estado de preparar al ciudadano ilustrado. Primero, una instrucción común general. Segundo, los estudios que preparan a las diferentes profesiones. Y tercero, las ciencias y artes avanzadas. No creen que se esperó a la revolución para eso. Esto fue antes de la revolución. Es lo que prepararon las 3 grandes corrientes educativas prerevolucionarias. Se crean escuelas centrales. Dicen, al lado de cada establecimiento habrá una biblioteca pública, un jardín, un gabinete de historia natural, un gabinete de física y de química experimental. Todo esto formaba una unidad. Viene la revolución y se trata de hacer eso. En 1810 fue creada la primera escuela normal primaria. Los institutores estaban nombrados por el pueblo, aprobados por un jurado y pagados por el Estado, es decir, funcionarios. El maestro es funcionario. Luego se suprimió la gratuidad de la enseñanza, haciendo pagar el institutor por las familias. El siglo XIX es el periodo de la enseñanza primaria. Se extiende considerablemente y se organiza como servicio. La evolución científica y técnica va a requerir una calificación creciente de los adolescentes. A eso se agregan las ideas democráticas que tienden a imponer una instrucción elemental, obligatoria, prolongada, gratuita. La influencia de las revoluciones, de las guerras, impone un cambio en la mentalidad colectiva. Surgen nombres luminosos. Ya conocemos a Pestalozzi, pero hay otros: Owen, Froebel, María Montessori, de Crowley, Freinet, Makarenko, André Bell, Kerschensteiner, Julien, Dewey. Las zonas que irradian son Inglaterra, Prusia, Sajonia, Suecia, Dinamarca. Acceden al poder hombres de carácter, de inteligencia. Se difunden las escuelas normales de institutores. En 1844 se crea la primera guardería. En 1825 se crean las llamadas salas de asilio, que son, establecimientos caritativos donde los niños podrán recibir cuidado material y primera educación. Estas serán las maternales. Las maternales tomarán el lugar de estas salas de asilio. En unos años fueron puestos los principios de la política escolar. Obligación a las familias a mandar los niños a la escuela y responsabilidad del Estado de crear establecimientos escolares. Gratuidad de la enseñanza pública, laicidad que garantiza la neutralidad de la enseñanza pública y deja la educación religiosa a la familia. Los maestros se vuelven funcionarios. Dominaba el espíritu de los pedagogos la idea de que hay que prever los niños de los conocimientos necesarios para la vida. En el siglo XIX se encuentran confrontados por primera vez en la historia 3 tipos de relaciones pedagógicas compitiendo una con otra: el preceptorado, el asociado y el magistromorfo. El primero, el preceptorado, estaba en vía de regresión. Era privilegio de las familias ricas que no confían en la escuela. Esta individualización de la práctica de la enseñanza es ineficiente. El niño debe estar entre otros niños.
El segundo, el asociado, la enseñanza mutualista. Tiene éxito, fue practicada en la India, luego en Inglaterra con Bell y Lancaster. Supone la participación pedagógica directa de los niños dotados, es decir, los un poquito más adelantados sobre sus compañeros. Estos serán monitores de sus demás compañeros. La enseñanza mutualista conoció un gran éxito y contribuyó a la alfabetización urbana. A la vez, los monitores fueron los alumnos maestros de las escuelas normales. La tercera enseñanza, el magistromorfo, es la enseñanza simultánea, que tiene su modelo en la escuela urbana con 3 cursos reglamentarios. Es la nuestra: elemental, medio y superior. Los programas se dividen por materias y horas. En una sala de clase vive y trabaja una bola de